Bendito sea el Señor, y vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Dios, lo cual nos convoca en este día, amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirla, y quiero invitarle a que abra su Biblia allí en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Si lo hemos encontrado, confirmamos con un amén. Amén. Y le damos lectura en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, en esta hora, tu palabra ha sido leída delante de tu pueblo, conforme lo que usted ha puesto en mi corazón. Le ruego, Dios mío, en esta hora, que usted, Dios mío, me use para la gloria de su nombre. Señor, me dé la gracia y la sazón de lo alto para entregar esta palabra conforme a tu voluntad. Sea su Espíritu usándome para su gloria y alabanza, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios mío, del más grande hasta el más pequeño, y que todos podamos estar atentos, Dios mío, escuchando lo que usted nos quiere hablar. Señor, te lo ruego, te lo pido, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden sentarse. Dios le bendiga. Dios bendiga a la iglesia. Aquí tenemos un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y este mensaje fue dirigido al ángel de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Aleluya. Este pasaje de la Escritura revela, aleluya, la gran apostasía que invadiría la iglesia en los últimos tiempos. Y este es un tema que muy poco se predica en la iglesia contemporánea. Hoy muchos predicadores entusiastas, neopentecostales, carismáticos y liberales, aleluya, no están dando la voz de alerta a la iglesia, no están preparando a la iglesia para el arrebatamiento. Solamente la están entreteniendo
aleluya, para sacar ganancias deshonestas. Quiero titular este mensaje: terrible síntoma de la apostasía. La apostasía, amados, es el alejamiento de la verdad. Es la desviación de la fe. Un apóstata es una persona que en un momento afirmó ser cristiano, que en un momento afirmó ser un hijo de Dios, pero abandonó la fe y renunció al cristianismo bíblico. Se volvió atrás del santo mandamiento, el cual Dios le dio un día. Apostasía significa rebelión. Rebelión contra la palabra. Rebelión contra Dios mismo. Las evidencias de que la iglesia está atravesando una apostasía sin precedentes son muchas hoy en día. La vida frívola de los cristianos, de muchos. La insensibilidad hacia la santidad de Dios. Desprecio hacia la sana doctrina. Una indiferencia hacia la palabra de Dios terrible en estos tiempos. El materialismo, aleluya, que ha consumido a las iglesias actuales. Las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande, más lujosa, más hermosa. Aleluya. La gran sensualidad que ha invadido las iglesias de este tiempo, etcétera. Hay un montón de evidencias, aleluya, que se están dando en este último tiempo y están apartando a muchos de la verdad. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volver atrás, a recaer. En sentido espiritual, a darle la espalda a Dios. Como sucedió en los tiempos de Jeremías. El profeta Jeremías usa esta expresión para referirse al alejamiento del Señor por parte del pueblo de Judá. Lo que trae como consecuencia que viva en un estado, escuche bien, de infidelidad y rechazo a su Dios, tras irse en pos de sus dioses falsos. Cristo vive. Porque el pueblo de Judá, aleluya, fue advertido muchas veces, pero no escuchó la voz del Señor, sino que se fue tras los dioses paganos, se fue tras la vanidad, se fue tras los ídolos, tras Baal, tras Moloch, tras la diosa Acera. La Biblia dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cristo vive. Aleluya. En Jeremías, en el capítulo 5, verso 6, la Biblia dice: por tanto el león de la selva los matará. No destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. El pueblo, aleluya, se rebeló contra Dios, se alejó del Señor, aleluya, fue desleal con aquel que un día los sacó de la esclavitud de Egipto. Cristo vive. En Jeremías, en el capítulo 8, verso 5, la Biblia dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y así hay muchos hoy en día dentro del cristianismo, aleluya,
aleluya, que muchas veces vienen al culto, pero están en rebeldía y no quieren volverse a la obediencia a la palabra. Quieren seguir en ese estado, aleluya, de rebeldía contra Dios. Quieren mandarse solos, quieren caminar a su manera, quieren caminar a su pinta. Santo su nombre. Y no se dan cuenta, aleluya, que tienen los síntomas de la apostasía. En Jeremías, en el capítulo 14, verso 7, aún nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han testificado, contra ti hemos pecado. Qué tremendas palabras, aleluya, que fueron expresadas por el profeta hacia un pueblo que se rebelaba día tras día. Aleluya. Que se olvidaba de su Dios, que le dio vuelta las espaldas al Señor. Pero tanto Cristo como el apóstol Pablo describieron un cuadro deprimente de la iglesia en los últimos días. Habrá un engaño terrible, doctrinal, moral y espiritual. La verdad de la Biblia será reemplazada por shows. Será reemplazada por fábulas, doctrinas de hombre, mandamientos de hombre. Santo el que vive, por payaso y por mimos. Será reemplazado por un montón de cosas, pero se olvidarán, aleluya, de las verdades escriturales que el Señor dejó. Cristo vive. ¿Cuáles son los síntomas, aleluya, de un apóstata? ¿Cuáles son los síntomas de la apostasía? Escuche bien, iglesia. Habrá un desinterés por las disciplinas espirituales. La falta de oración será terrible en este último tiempo. La lectura de la palabra de Dios, aleluya, será escasa en este último tiempo. ¿Para qué decir de los ayunos? Cristo vive. Entonces habrá un desinterés por las disciplinas espirituales. Y eso hará que la persona, aleluya, en vez de crecer, quede enano espiritual. En Hebreo, en el capítulo 12, verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oh, qué maravillosa es la palabra del Señor. La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dice el libro de Gálatas, escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Bendito sea el Señor. El ocuparse de la carne, dice Pablo a los romanos, es muerte. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? Muchas veces afanada en las cosas de la carne. ¿Cuántos disfrazaron a sus hijos en el día de las fiestas de Halloween? Preocupados de la vanidad de este mundo. Cristo vive. Enfocándose en lo que no aprovecha, dice la palabra. Dios está aquí. Son los síntomas de la apostasía. Aleluya. La ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. Faltar a los cultos por razones injustificadas. A los servicios de predicación. A la oración, cuando se llama a la oración, ¿cuántos vienen? A la escuela dominical, ¿cuántos aparecen? Porque muchos llegan a decir: ¿a qué voy a ir si yo ya lo sé? Aquí en la iglesia no hay mapamundis. Los verdaderos hijos de Dios son gente que necesitan de Dios, que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Cristo vive.
habla allí en Hebreo en el capítulo 10, verso 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El día del arrebatamiento está muy cerca. Y Cristo en cualquier momento levantará su iglesia. Aleluya. Pero ¿cómo está la iglesia hoy en día? Con los síntomas de la apostasía. Cristo vive. Aleluya. Habría apatía hacia la adoración. Falta de participación en la adoración o el servicio a Dios. Cristo dijo en el desierto de la tentación, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. En el Salmo 100, 1 y 2 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Servir a Jehová con alegría y muchos vienen con la cara de pescado. Cristo vive. Y muchos vienen con raíces de amargura. Parece que le exprimieron un limón. Santo es su nombre. La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Alabarle, bendecir su nombre. Cristo vive. En Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 12, la palabra de Dios nos habla. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios. Eso es lo que pide el Señor. Aleluya. Pero hoy está entrando el demonio de apatía hacia la adoración. Cristo vive. Son los síntomas de un apóstata. Aleluya. Un desinterés por las almas perdidas. No evangelizan nunca. No invitan a las personas a la iglesia. No ayudan a nadie. Cristo vive. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Cristo no vino a condenar el mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para ello tenemos que ir y predicar. Santo es su nombre. Dios bendiga a los que lo hacen. Pero aquellos que están perdiendo el interés por las almas, aleluya, no deje que ese síntoma de la apostasía se apodere de ti. Cristo vive. Los síntomas de la apostasía: pérdida de interés por el compañerismo con personas espirituales. Allégate a buen árbol. No te juntes con los lobos. Aleluya. Porque muchos se arriman al árbol equivocado. Aleluya. Y empiezan, aleluya, a simbrar la cizaña. Cristo vive. Dejar de juntarse con cristianos espirituales maduros. Júntate con ellos. Cristianos espirituales maduros en la fe. Aleluya. Pero muchas veces buscan compañía de gente carnal. Y en la iglesia hay una invasión de gente carnal. Gente sensual. Con malos hábitos. Con malas costumbres. Que aún no se han arrepentido ante Dios.
causan división en la iglesia. Cristo vive. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Imposible, amados. La Biblia dice claramente: el que anda con sabio, sabio será. Aleluya. Pero a la iglesia le falta el discernimiento porque se junta con cualquiera. Cristo vive. El que anda con sabio, sabio serás. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Aleluya, es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Entonces estamos en un tiempo, amado, donde se están viendo estos síntomas. Estos síntomas dentro de la iglesia, síntomas de la apostasía. Aleluya. Gente que rechaza el consejo de Dios. Gente que rechaza la palabra de Dios. No escucha el consejo. Se molesta cuando se le corrige. Cuando se le exhorta. Se molesta cuando se le predica un mensaje fuerte. Pero también hay que tener cuidado, aleluya, porque hay muchos que predican en la carne. Averiguan la vida de la persona y luego se paran aquí y dicen verdades, aleluya, pero primero averiguaron, eso no es de Dios. Cristo vive. Aleluya. Santo es su nombre. En Proverbio, en el capítulo 10, verso 17, dice la palabra: camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Y por qué muchos yerran? Porque desprecian la reprensión. Porque no soportan la reprensión. Me voy a la otra iglesia, porque aquí predica muy fuerte. Y se van a la otra iglesia. Y allí Dios envía a otro predicador y les habla nuevamente. Aleluya. Y se molestan de nuevo. Me voy a la otra iglesia. Y recorren toda la iglesia de Chile. Y algunos se van para el extranjero. Cristo vive. Pero la Biblia dice en Proverbio, en el capítulo 12, verso 1: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Cuánto aman la sabiduría? Bendito sea el Señor. Entonces cuando el siervo te corrija, aleluya, agacha el moño. Porque es para tu bien. ¿Cuántos lo alaban? El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cristo vive. ¿Y habrá gente ignorante dentro de la iglesia? Claro, pues hermano. Del momento que se arrancan de aquí, se van a otro lugar. Aleluya. Es porque son ignorantes, por eso yerran, quieren mandarse solos, no se sujetan, no aceptan la corrección, no aceptan la disciplina. Cristo vive. Mire, escucha, iglesia, el camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Muchas veces creemos que vamos caminando derechitos, pero eso no es conforme a nuestra opinión. Pero ¿qué dice Dios? No vas nada derechito. Vas medio chueco. O chueco entero, pero Cristo vive. Dios está aquí. Dios quiere que andemos conforme a su palabra. Aleluya. Que meditemos en ella de día y de noche y va a mostrar las huellas del Maestro. Bendito sea el Señor. Pero son los síntomas, aleluya, de la apostasía que, aleluya, se está manifestando en muchas congregaciones en este tiempo. Los terribles síntomas de la apostasía: falta de sujeción a las autoridades. Y aquí se fueron las danzas. No respetan la autoridad. Como en la rebelión de Coré.
Se fueron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Aleluya. Nosotros también somos hijos de Dios. Dios también nos puede usar. Y se arrancan con colores propios. No se sujetan a la autoridad, no respetan a la autoridad. Se rebela contra el pastor. Pero eso pasa en otras iglesias. Aleluya. Bendito el que vive. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se da cuenta de la profundidad de esta palabra? Si usted no respeta la autoridad que Dios ha puesto en este lugar, usted no respeta a nadie. Usted quiere mandarse solo. Quiere caminar en el quinto evangelio según San Yo. Quiere caminar a su manera. Aleluya. Usted dice: Jehová es mi pastor y Él me manda. Pero si no se sujeta a la autoridad, no lo está mandando Jehová. Jehová no va a pasar por alto lo que Él estableció en su palabra. Cristo vive. Dios está aquí, aleluya. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día. La gente no quiere sujetarse a la autoridad. Bendito sea el Señor. Y al no sujetarse, aleluya, es rebeldía. Es rebelión. Y tiene los síntomas de la apostasía. Porque así comienzan los apóstatas. Eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Está entendiendo, iglesia? Salieron de nosotros, pero no eran. Decían ser cristianos, pero no son cristianos. El cristiano verdadero se somete. El cristiano verdadero respeta la autoridad. Cristo vive. Los terribles síntomas de la apostasía que hoy en día está enfrentando la iglesia. La falta de humildad. Se ha perdido en las congregaciones. Sentirse más que los demás. No pide perdón nunca. No reconoce cuando se equivoca. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La Biblia dice en Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se ensoberbece, se engrandece, pero más el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Cuántos lo alaban? Porque el justo practica la justicia, practica la humildad. Y la humildad se ha perdido hoy en día en la iglesia. Ha entrado la arrogancia, la soberbia. Bendito sea Dios. Y la Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia. Bendito sea su nombre. Al humilde lo acaricia, al humilde lo toca, al humilde le responde, pero al soberbio solo lo mira de lejos. Y al perderse la humildad, esa persona empieza a ser un déspota. Aleluya. Un soberbio, un orgulloso. Aleluya. Igual que su padre Satanás. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la puede oír? Bendito sea el Señor. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios va a aceptarla. Santo es su nombre. Bendito el que vive. Escucha, iglesia amada. Dice la Biblia: nada hagáis por contienda
o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bendito sea su nombre. Nada hay por contienda. ¿Y cuántos hacen las cosas por contienda? ¿Cuántos predican por contienda? ¿Cuántos predican por vanagloria? Es que yo lo hago mejor que el otro. ¿Y quién te dijo que esto era una competencia? Cristo vive. Aleluya, aquí estamos para servir a Dios, no para competir. Cristo vive. Aleluya. Cuando Dios te honre, siempre debes tener en consideración que lo que estás haciendo es un servicio a Dios, no una competencia, no para sentirte superior a tu hermano. Cristo vive. Porque eso suele pasar hoy en día, la falta de humildad. Aleluya. Si Dios te honra, sé más humilde. Bendito sea el Señor. No te jastes. No te vanaglories. Aleluya. No busques la fama. No le robes la gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Siempre debes tener en consideración que toda la honra es para el Señor, que la alabanza es para Él, que Él es mayor, que Él es digno de todo honor, que Él es digno de ser adorado, que Él es digno de ser glorificado y que yo sin Dios no soy nada. Aleluya, que yo sin Dios no soy nada, que usted sin Dios no es nada. ¿De qué nos podemos vanagloriar? ¿De qué nos podemos gastar si solamente somos un pedazo de barro? Que Dios ha depositado un tesoro maravilloso en nuestras vidas, en un vaso de barro, para que la excelencia, el poder sea de Dios y no de nosotros. Cristo vive. Esa es la realidad. Se ha perdido la humildad. Cristo vive. Hay muchos corazones engrosados que ven a su hermano que está caído y en vez de levantarlo, piensan que el hermano es una alfombra y pasan por encima de él. Dios nos llamó a restaurar al hermano, no pasar por encima y hundirlo más de lo que está. Cristo vive. Santo su nombre. Pero eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Santo su nombre, porque se ha perdido la humildad. Muchos se sienten superiores a los demás. Así como Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Aleluya, un déspota que mira en menos a los demás. Así como las grandes congregaciones que miran en menos a las más pequeñas porque están recién comenzando. Y sacan pecho porque tienen el templo lujoso, alfombrado con butacas. Cristo vive. Pero son gente soberbia, orgullosa. Aleluya, que le roban la gloria a Dios porque se creen las estrellas de la iglesia. Y la única estrella en la iglesia es Jesucristo y nadie más. Es Jesucristo el único merecedor de la alabanza, de la gloria, de la honra. Es a Él al que venimos a adorar. Es a Él al que venimos a exaltar. Santo es su nombre. Dios está aquí. Los terribles síntomas de la apostasía. Gente que vive criticando. Aleluya. Solo se enfoca en los errores de los demás. Pero él no se mira el tronco que tiene en su corazón. Aleluya. Están actuando igual que los fariseos hipócritas. Colaban el mosquito.
y se tragaban el camello. Cristo vive. Gente que vive criticando. Aleluya. Yo conozco a varios. Y usted los puede conocer al instante, porque usted cuando conversa con ellos lo único que hacen es criticar. ¿Te fijaste en esto otro? Y van y mueven la lengua y la baten y la baten. Viven criticando, se enfocan en los errores de los demás, pero ellos se creen los perfectos. Como que nunca le han fallado a Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santo es su nombre. Aleluya. Esa es la realidad. Viven criticando. Es un síntoma de la apostasía. Y andan buscando la iglesia perfecta. Y no hay iglesia perfecta. Ni la de Corintios fue una iglesia perfecta, aunque tenía los 9 dones, pero habían contiendas, habían celos, habían pleitos. Ni la iglesia de la Odisea era perfecta, era una iglesia, aleluya, que confiaba en sí mismo. La iglesia de Éfeso dejaron de amar a Dios. En todas habían diferentes situaciones. Y en todas las iglesias usted va a encontrar diferentes cosas. Porque no hay iglesia perfecta. Y si la llega a encontrar, iglesia amada, no se vaya a meter allí. Porque le va a echar a perder. No hay iglesia perfecta. Todas tienen errores, unas más que otras, pero hay errores. Hay fallas. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Aleluya. Así que no critique más. Dios reprenda ese demonio de crítica. Aquí no estamos para criticar, estamos para edificar. Aleluya. Si tu hermano cayó en un error, ora por él. Pero no andes batiendo la lengua con otro hermano. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Santo es su nombre. Porque cuando empiezas a comentar, va a llegar a oídos de alguien, no voy a ir más para allá. Por eso muchos se alejan de la iglesia. ¿Qué cuenta van a dar aquellos que han sido piedras de tropiezo? Dios está aquí. A lo mejor usted esperaba un mensaje de avivamiento, pero estos mensajes son los que hacen bien. Estos mensajes sí que te van a llevar al cielo si los pones por obra. Aleluya. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Aleluya. Yo quiero llegar al cielo. Entonces tengo que dejar de criticar. Bendito el que vive, porque la palabra es para mí también. Santo es su nombre. Los síntomas de la apostasía es la falta de compasión por el dolor ajeno. La Biblia dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, está visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bendito el que vive. Pero ¿cómo está la iglesia hoy? En vez de guardarse del mundo, se vuelve mundano. Cristo vive. Hacen lo que el mundo hace. Se enredan en los negocios de la vida. Se olvidan del Señor. Cristo vive. Santo su nombre. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cristo vive. Dios está aquí. Los terribles síntomas de la apostasía.
Aleluya. Estamos viviendo en un tiempo, amados, aleluya, donde muchos se inclinan al libertinaje. La Biblia dice ahí en Judas 4:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje dentro de la iglesia. ¿Qué estamos viendo dentro de las iglesias? De muchas iglesias. Un gran libertinaje. Payasos, mimos, entretenimiento, show, luces de colores, bombas de humo. Una mera entretención. Libertinaje. Se ha perdido la santidad. Se ha perdido el temor a Dios, el respeto en la casa de Dios. Cristo vive. Han convertido la casa de Dios en un circo, en pasarelas de ropa, para ver quién viste mejor. Cristo vive. Aleluya. Un verdadero libertinaje. Saltan 2, 3, 4 horas, 5 minutos de palabra. Un insulto a Dios. Porque la iglesia, aleluya, es nutrida por la palabra de Dios. Es fortalecida por la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia va al cielo, aleluya, por hacer la palabra que escucha. Pero donde no se predica esta palabra, aleluya, hacen cualquier cosa pensando que es de Dios. Y convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Terribles síntomas de la apostasía. Se avergüenzan de ser cristianos. Aleluya. Se avergüenzan de ser cristianos. No le predican a nadie. No, no quiero que mi vecino se entere de que soy evangélico. La Biblia dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bendito sea el Señor. Aleluya. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Santo es su nombre, porque la persona que tiene el Espíritu de Dios te va a dar valor para predicar, para anunciar esta verdad a tu vecino, a tu amigo, a quien sea. Aleluya, nunca te vas a avergonzar, porque el Espíritu de Dios reside en tu vida. Pero muchos se avergüenzan de ser cristianos por el temor al que dirán. Cristo vive. Síntomas de la apostasía. Aleluya. Como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia, aleluya, que se volvió una iglesia materialista, que adoraba al Dios Mamón. Una iglesia que solo piensa en lo terrenal, en enriquecerse, como la iglesia de la Odisea, olvidándose de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo añade. Bendito sea el Señor. Se olvidan de eso porque muchos hoy en día buscan las añadiduras primero. Y se quedan trabajando horas extras. Aleluya. Les roban el tiempo a Dios para buscar el rostro del Señor, para estar en los cultos. Cristo vive. Piensan en lo terrenal, aleluya, y no miran, aleluya, la ciudadanía que Él tiene preparada para ti y para mí. Cristo vive. Aleluya. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Aleluya. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Pero ¿qué le dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. Porque la verdadera riqueza no es el auto que puedas tener. No es la casa que puedas tener. No es la cuenta bancaria que puedas tener. La verdadera riqueza es estar lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos están llenos de la gloria de Dios? Aleluya. Esa es la verdadera riqueza que todo cristiano debe anhelar. Ser lleno de la presencia de Dios. Como la iglesia de Esmirna no tenía nada, pero tenían la presencia de Dios en sus vidas. La iglesia de la Odisea tenían de todo, pero Dios estaba afuera golpeando la puerta. Santo su nombre. A Cristo lo tenían afuera. Y así hay muchos hoy en día que a Cristo lo tienen fuera y Él está golpeando la puerta. ¿Quién me abre? ¿Quién quiere abrirme? Aleluya. Y tienen una tranca y doble tranca y no permiten que el Señor entre a sus corazones. Aleluya. Son rebeldes. Dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero hay algún entendido en esta noche. ¿Quién le quiere abrir la puerta? ¿O vas a dejar que el maestro, aleluya, se moje con el rocío de la noche? Como dice el libro de los Cantares. Cristo vive. Aleluya. Ábreme, amada mía, ábreme. Bendito el que vive. Santo es su nombre. Él no quiere estar afuera, quiere estar dentro de ti. La paloma está volando. El Espíritu Santo en forma de paloma vuela buscando, aleluya, una rama donde hacer su nido. Bendito sea el Señor, porque no quiere estar afuera, quiere estar contigo. Quiere habitar contigo, quiere tener comunión contigo, quiere tener intimidad contigo, quiere tener una relación contigo. Aleluya. Por eso ahí en la iglesia de la Odisea, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos que están aquí, pero Cristo no está en el corazón. Tienen apariencia de cristiano, pero Cristo está lejos. Porque tienen los síntomas de la apostasía. Y cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, el Señor se aleja. Cristo vive. Pero Él no quiere estar lejos. Él quiere volver a su templo. Así como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 43. Aleluya, Él volvió a su templo. Porque el pueblo se humilló. Porque el pueblo reconoció sus faltas. Porque el pueblo, aleluya, reconoció su necesidad de Dios. Si usted reconoce que necesita a Dios y que Dios está en su vida, pues invítelo. Invítelo a su corazón. Aleluya. Hoy en día, amados, hay un excesivo amor hacia la diversión, pasatiempos mundanos. Y esa es la realidad, la triste realidad. Tienen muchos. Aleluya. Pero la Biblia dice y da la respuesta: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Cristo vive. Y muchos van al gimnasio para tener músculos, glúteos, rindiéndole un culto al cuerpo. Aleluya. Pero cambian eso por el culto. Santo su nombre. Prefieren ir al gimnasio que en vez de congregarse. Entonces hay un excesivo amor hacia la diversión, hacia el circo,
los payasos, el pasatiempo mundano. Cristo vive. Dios está aquí. Terribles síntomas de la apostasía, escuche. Gente que tiene un mal carácter. Sí. Arranques de ira terrible. Se airan con facilidad. Se enojan por todo. Un enojo descontrolado. Y hay gente así, que tiene un carácter de los 1000 demonios. Porque nunca han dejado que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer con ellos. Bendito sea el Señor. No quieren pasar por el proceso del quebrantamiento. Aleluya. No quieren pagar el precio. Cuando Dios los empieza a llevar al proceso, se empiezan a quejar. Empiezan a altercar con Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Y no se dan cuenta que todo lo que sucede es de mucha importancia, porque la finalidad del Espíritu Santo es quebrantar nuestro yo, porque ahí está el problema de la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo no se dejan moldear por Él? Van a vivir siempre con ese mal carácter. Y no lo soporta nadie. Aleluya. Una ira descontrolada, terrible. Aleluya. Platos vuelan. Santo es su nombre. Aleluya. Y de tantos platos que se rompen, los sacan a escondidas en la noche para que nadie se dé cuenta. Cristo vive. Conviértase. Conviértase. Aleluya. Deja que el Señor te moldee. Deja que el Señor corte los malos ganchos que no te vaya a llevar no te van a llevar a ninguna parte. Aleluya. Solo dejándote moldear por el Señor, un día verás el rostro de Dios. Contemplarás la hermosura de tu Rey. Pero tienes que dejarte moldear. Aleluya. Santo es su nombre. Efesios 4, verso 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Y ahí tenemos que trabajar. Decirle: Señor, quita la ira de mí, Señor. Quita esto que no te agrada. Quita la amargura, esas raíces de amargura. Cuando no perdonamos al hermano, criamos raíces de amargura. Que el Señor reprenda ese demonio. Aleluya. En la iglesia de los Corintios habían raíces de amargura. Habían celos, contiendas, envidias. Y eso es lo que pasa. Es que yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Si Apolo era elocuente en las escrituras. Es que Cefa estuvo con el Señor. Y ahí están las contiendas. Y no habrán esas contiendas hoy en día. Es que yo soy de la iglesia pentecostal. Es que yo soy de la asamblea de Dios. Es que yo soy del ejército de salvación. Pero yo pertenezco a la iglesia metodista, la más grande. Y ahí en contienda y no se dan cuenta, aleluya, que el que tiene que estar metido en el corazón tiene que ser Jesús de Nazaret. Jesús es el que tiene que estar metido en el corazón, no el letrero. Cristo no viene por un letrero, viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas.
¿Cuántos lo alaban? Una iglesia que tiene amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, que tiene el fruto del Espíritu, o sea, tiene el carácter de Cristo. Dios está aquí. Los síntomas de la apostasía, la falta de gozo. ¿Se ha dado cuenta usted que siempre hay gente que tiene una actitud, siempre tiene una actitud negativa? Siempre hay gente así que tiene una actitud negativa. No, no me gusta cómo lo hizo. Si lo hubiese hecho yo, lo hubiese hecho mejor. Falta de gozo. Porque Dios usa a quien quiere. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios no puede usarme a mí como usa al pastor. El pastor Dios lo usa de una manera, a mí me usa de otra y a ti te va a usar de otra, porque Dios es así. Cristo vive. Porque Dios aquí no quiere copiones. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Tenemos que dejarnos usar por Él como Él quiera. Aleluya. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 verso 22, escuche, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cristo vive. Entonces, una de las cosas del carácter de Cristo es el gozo. El apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. El gozo del Señor mi fortaleza es. Cristo vive. En Nehemías, en el capítulo 8, verso 10, la Biblia vuelve a decirnos lo siguiente. Mire, escuche, iglesia amada. Nehemías capítulo 8, verso 10. Dios está aquí. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuántos lo creen? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Gózate en el Señor. Alégrate en tu Dios. Alaba al Señor. Aleluya. Dios tiene la cura para los síntomas de la apostasía. Y esa cura se llama obediencia a la palabra. Se llama Jesús. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren salir de ese estado? De los síntomas de la apostasía. ¿Cuántos quieren salir de ese estado de los síntomas de la apostasía? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El entendido entiende. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, aleluya, Dios va a provocar un cambio. Dios lo va a moldear. Dios va a hacer algo. Pero el que quiere mantener la puerta cerrada va a seguir con su mal carácter, va a seguir, aleluya, bajo esos síntomas de la rebeldía. Si Dios habló a tu vida, te invito aquí adelante. Mientras el coro entona alguna alabanza,
que Dios ponga ahí en su corazón. Adoremos al Señor. Si Dios habló a tu corazón y quieres salir de esos síntomas de la apostasía, aleluya, deja entrar al Señor en tu corazón. Aleluya, deja entrar al Señor en tu vida. Aleluya. Algo sucede